Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del narcisismo del fariseo, del fariseo de Lucas 18. ¿Amén? Entonces vamos a Lucas 18, a Lucas 18:9. Vamos a empezar con el versículo 9 y el versículo... vamos a ir desde el 8. Dice desde el 9, perdón. Desde el 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Ok, la Biblia nos habla en este versículo, de un fariseo y un publicano. ¿Qué era un fariseo y qué era un publicano? Un fariseo era una persona que era ¿cómo le digo? En el templo de Jerusalén había en aquel tiempo 2 corrientes, eran corrientes. Unos eran los saduceos y los otros eran los fariseos. Los saduceos tenían una línea sacerdotal que ya habían sido sacerdotes mucho tiempo en Jerusalén. Y los fariseos era, para que más o menos me entienda, como la Cámara de Diputados y Senadores. O sea, los saduceos era el que partía el queso y los demás eran fariseos. Pero para pertenecer a la corriente de los fariseos, pues primeramente tienes que ser judío nacido ahí en Judea. Tenías que ser casado y así te debes de cumplir una serie de requisitos de buen testimonio para que tú pudieras acceder a ser fariseo. Y lo que se dedicaban los fariseos principalmente, su trabajo principal era enseñar al pueblo, pero ellos hacían de policía, más bien, era una como tipo policía espiritual, que andaba por todo el pueblo, mirando a ver quién pecaba y quién no pecaba. Eso se hizo a partir de cuando reconstruyen el templo de Zorobabel, en Nehemías, en Esdras, que hacen una serie de cosas, de cambios en la estructura del ministerio judío. Entonces se lleva a cabo eso, ¿no? Entonces ahí es donde salen los mentados fariseos. Pero lo que empezó como algo bueno, como cuidar que cumplieran la palabra de Dios, se vino convirtiendo en una religión. Las religiones, cuando ya deja de ser ¿cómo explico? Cuando ya dejamos la relación con Dios, cuando deja de haber una relación con Dios y se convierte ya más en una religión que en una relación con Dios, que en un despertar con Dios, orar, que en un leer la palabra, que en un meditar en la escritura cuando andamos en el trabajo, se convierte ya en una religión cuando ya nada más cumplo y ya. Entonces eso se convierte en una religión. Cuando ya lo haces algo más como inducido, algo más ya no más porque me mandan, porque qué van a decir, por el qué dirán. Entonces ya se convirtió en una religión. Ya no es una relación con Dios, ya no es qué haría Dios, ya no es los sentimientos que tiene uno hacia Dios, sino es más bien una religión, algo que cotidiano, algo de cada semana, y deja de ser una relación con Dios. Entonces eso, y a ese tipo de gente se le encasilla como fariseos, cuando ya se convierte uno en un religioso y dejas la relación con Dios, dejas la intimidad con Dios para convertirte en un fariseo, en una persona amante de la ley solamente, pero no amante de la verdad y de la justicia, de hacer el bien, de ser bondadoso, de hacer la paz, de hacer misericordia con la gente. Ya eso se olvidó. En el fariseísmo eso se olvida. Ya se convierte todo en la ley. Es que dice la ley. Es que la ley. Y no le estoy enseñando que abrogue la ley. No es no, porque pues uno también tiene que cumplirla hasta cierto punto. Sí. Pero cuando el enfoque es
la ley, estamos mal. Porque el enfoque es el sacrificio de Jesús en la cruz, no la ley. La ley te lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley te dice que fallaste. Sí. Entonces la ley te lleva a Cristo Jesús, así para que Él interceda por ti, para que Él... Todos ocupamos de Jesús. No hay nadie que diga, no, es que yo no lo ocupo porque yo soy súper santo y camino sobre el agua. No, todos ocupamos de Jesús. Todos ocupamos de Dios. Entonces, eso así se le conoce al fariseísmo. ¿Y qué es un publicano? Un publicano, para que me entienda, no estoy encasillando a nadie, pero eran una especie de contadores de aquel entonces. Haga de cuenta que, por ejemplo, nosotros le pagamos un impuesto al gobierno, ¿no? Sí. Entonces, aparte de ese impuesto que se le paga, haga de cuenta que estos publicanos, estos contadores, lo que hacían era que te decía Roma, ¿no? Roma te decía, ¿sabes qué? Ahí te va un acta, a mí dame el 16%, por decir algo, un 8%, un 10%, no sé, depende del país donde nos vea, a mí dame el 8% y tú quédate con lo demás. Entonces el publicano le ponía cobrar el 35%. Entonces un 10% era para el gobierno romano y el otro 25% para Miguelito. El otro por ciento era para mí, el otro 25%. Entonces por eso cuando le dicen a Jesús, es que comes con publicanos, porque lo peor que podías hacer era ser amigo de un publicano o ir a la casa de un publicano. A un publicano ni siquiera se le dirigía la palabra, porque se consideraban traicioneros a la patria, porque te estaban cobrando un impuesto. O sea, aparte de que Roma te había invadido y te estaba cobrando un impuesto, entonces tenías que pagarle al vecino que era publicano. Entonces, oye, no, ¿qué es eso? Entonces, se conocían como traicioneros. Lo peor que podías hacer es saludar, ya no digamos hablar, saludar a un publicano. Entonces un publicano, aparte, pues como tenía acceso a tanto dinero, se gastaba su dinero en la zona norte, se gastaba su dinero en la zona rosa. Entonces eran conocidos como unos super pecadores. Ya nomás con que dijeras, soy publicano, con que, yo sé dónde te la llevas, ya sé cuál es tu hobby. Entonces, cuando llegan, aquí la condición, lo que vamos a estar hablando es cuando llegan al pueblo, cuando llegan al templo, cuando llegan a una iglesia. Entonces, el fariseo, pues viene de cumplir la ley, no de ser misericordioso, no de ser amoroso, no de ser pacífico, no de ser benevolente, no de ser benigno, no. Viene de cumplir la ley. No digo que cumplir la ley esté mal, sino que cuando cumplo la ley, pero no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Nada soy. Dice, aún si vendo todo y lo doy a los pobres, dice, nada soy. Nada soy, dice la Escritura. Si aún dice, si me abriera los mares y no sé qué tantas cosas dice, ¿no? Y no tengo amor, dice, nada soy. Entonces, cuando somos religiosos o cuando somos fariseos, como se le conoce a esta gente, pero no tenemos el amor de Dios, no tenemos misericordia con la gente, y no tenemos paz, y no tenemos amor. Por eso dice la Escritura, si vuestra fe, dice, no fuera mayor que la de los religiosos, o sea, de los fariseos, dice, no entrarán al reino de los cielos. Porque el chiste no es cumplir la ley, sino cumplirla por amor a Dios, por amor al prójimo. Por eso dice Jesús, dos mandamientos los doy. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente.
cuerpo, alma y espíritu. Y luego dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí van como 6 mandamientos. Y en el primero van 3, 4. Sí. Sencillo. A eso se encierran los 10 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, amén. Entonces, vemos cómo Jesús les decía, si vuestra fe no fuera mayor que la de los religiosos. Porque el religiosismo no salva. El que salva es Jesús. Así es. Cuando cumplimos la ley por quedar bien nada más, o por guardar una apariencia, pues ahí nuestra justicia es igual que la de los fariseos. Y dice la Escritura que los fariseos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vino Jesús. Si Jesús no hubiera venido, pues ellos por la ley de Moisés entran. Pero como Jesús viene, a partir de Jesús, ya no es por la ley, ya es por gracia, ya es por el sacrificio de Jesús en la cruz, ya es por gracia soberana de Dios. Así es. Ya no es por lo bueno que yo pueda llegar a hacer, ni las cosas que yo... No, ya no es por mi beneficio, ni por lo bueno que yo sea, sino es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así es, Señor. Entonces, ¿con qué condiciones se llegan estos 2 personajes al templo, a la iglesia de Dios? El fariseo, pues viene de cumplir la ley. ¿Cómo llega al templo? Arrogante, prepotente, presumido, malhumorado, parece que no desayunó. Entonces, así llega el fariseo. ¿Por qué? Porque en algún punto dejó de confiar en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios, y ahora confía en su propia justicia. ¿Por qué? Porque cumple la ley. Sí. La ley se convirtió en una idolatría para él. Y no digo que cumplir la ley sea malo, no me malinterprete, pero cuando la ley está primero que Cristo, ahí es el problema. Chéquele, no somos salvos por la ley. Chéquele el libro de Romanos, el libro de los Gálatas, el libro de los Efesios, léalo. No somos salvos por la ley, somos salvos por gracia, somos salvos por la misericordia de Dios, no somos salvos por la ley. En ningún momento dice la Escritura que seamos salvos por la ley. Nadie. Aún los antiguos, dice la Escritura, que tuvieron que esperarse en el seno de Abraham. Entonces, en algún punto, el fariseísmo o el narcisismo del fariseo se llega a considerar superior a los demás. Y no nada más se considera superior, se compara con ellos. Se compara con ellos. El fariseo siempre se va a comparar con una persona, y siempre va a ser superior al otro. Siempre. ¿Sabe qué es un fariseo? Es un narcisista cristiano. Es un narcisista religioso. Es un narcisista que va a una iglesia. No lavado con la sangre del cordero. Solo con un disfraz de oveja. Eso es un fariseo. Una persona que está simulando ser una oveja, pero no es una oveja. Eso es un fariseo. El fariseo y el narcisismo van de la mano, son amigos, son hermanos. Ahora sí que son hermanos de la fe.
Sí, son bien amiguis los fariseos y los narcisistas. La diferencia, pues ¿cuál es la diferencia? Uno va a la iglesia y el otro no. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llega el fariseo delante del templo? Primero se considera superior a los demás. ¿Sabes qué le dice al Señor? Le dice, qué suerte tienes, Dios, porque me presento aquí sin mancha. Dios, tienes una suerte, de suerte, Señor. Porque mira, luego te llegan estos, mira, pecadores. Y al Señor, qué suerte tienes, te llegué yo. Fíjese con qué actitud, con qué arrogancia, con qué prepotencia se presenta el fariseo y se cree más que los demás. Se cree superior. Y se compara con el publicano. Se compara con ese pobre hombre, con el sufrimiento de esa persona. Sin humildad y con mucho orgullo. Porque ahí es donde a veces confundimos. Pensamos que decimos, ¿sabes qué? Ven bien humilde. Y creemos que humildad quiere decir venir todo sucio o con ropa. Eso no es ser humilde. Puedes estar vestido de ¿qué te gusta? Con un traje Armani y ser humilde. Pero puedes vestirte un traje Armani y ser el más orgulloso de todos. Nada tiene que ver tu ropa o tu apariencia con la humildad y el orgullo. Nada. Eso es algo de adentro, eso es algo del alma, eso es algo de la fe. ¿Sí? De si le hemos entregado cosas a Dios. Entonces, y llega el fariseo con una arrogancia y con una prepotencia. ¿Cómo llega el publicano? El publicano, hermano, viene de pecar. ¿Cómo va a llegar a un templo un pecador? Con la cabeza agachada. Te aseguro que ni siquiera voltea a ver el altar. Llega agachado, llega arrepentido. ¿Qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que primero que pide Dios para que sea el sacrificio de Jesús en la cruz sea válido en nosotros? Arrepentimiento. El publicano llega arrepentido de la vida que lleva, de lo que hace, de su forma de ser. No tiene amigos. Un publicano no tenía amigos. Nadie le hablaba. Y no se puede comparar con nadie porque se siente el peor pecador de todos. Y a lo mejor por ahí lo es, ¿no? Pero a un pecado, aunque sea uno chiquito, te aparta de Dios. No tiene que ser grande. Uno es el que hace, el que dice, estos pecados sí, estos pecados no. No, para Dios todo es pecado. Y lo mismo una mentirita piadosa, lo mismo uno bien grande. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pero el fariseo, que diga el publicano, se siente el peor de todos. Y eso lo hace tener un corazón humilde y no tener un corazón orgulloso, porque ha dejado de sentirse, a lo mejor al principio cuando empezó a pecar se sentía más poderoso que los demás, pero en algún punto que fue pecando y pecando, se fue sintiendo menos, se fue sintiendo sucio quizás. Y cuando llega al templo ni siquiera levanta la mirada, ni siquiera alza la cabeza, sino que se siente, toma una actitud de humildad, toma una actitud de arrepentimiento y no se compara. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos?
Dice Lucas 18:14, ahí mismo donde estamos, dice, todos los que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Más claro ni el agua. Así es. El que se humille, Dios lo va a exaltar. No, que el que se humille, Dios lo va a exaltar. Y al que se exalte, Dios lo va a humillar. ¿Por qué va a humillar al que se exalte? ¿Para echarlo fuera de su reino? No. ¿Qué es lo que se hace con una vasija de barro cuando no sale la vasija como el alfarero quería? Se hace una nueva. Se destruye la vasija, se hace masa otra vez y se echa al barro. ¿Para qué? Para volverla, se echa al fuego, para volverla a sacar del fuego y hacer la vasija nueva. Así es. Por eso dice, al que se exalte va a ser humillado. Así es. Amén. Entonces nosotros debemos de buscar, lejos del fariseísmo, debemos de buscar, o apariencia de cordero, como le quiera llamar, debemos de buscar la justicia de Dios. Cuando les dice, Jesús les decía a los Jesús les decía a los fariseos hipócritas. ¿Qué era un hipócrita? Un hipócrita no le estaba diciendo una grosería, no le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo, le decía, los hipócritas eran actores griegos de aquel entonces, que usaban máscaras. Eran unos actores, yo creo que las han mirado en las películas medievales, unas obras donde se ponían una máscara, se ponían máscaras de reyes, máscaras de héroes, así, y contaban una historia. Eso era un hipócrita. Entonces Jesús lo que le estaba diciendo es, no seas actor, no actúes. No quieras aparentar, quítate la máscara. Eso era lo que no les estaba ofendiendo. Les estaba diciendo, no actúen, no traten de aparentar. Yo conozco sus corazones. Porque dice la Escritura que Jesús conocía el corazón de los hombres. Lo conoce. Entonces, buscar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no se busca con obras de caridad o obras meramente que nosotros podamos hacer con nuestras propias cosas, ¿sí? La justicia de Dios se busca en Cristo Jesús. Así es. Tener una actitud de humildad y de arrepentimiento, porque acuérdese, nosotros pecamos. Sí, amén. Aún, hermano, usted a lo mejor decimos, no, yo no, ok. Cada que nos levantamos y se nos olvida orar, es un pecado, porque es pecado de omisión. Dice la Escritura, dice, todo lo que sabes hacer y no lo haces, ¿te cuenta? Como pecado. Entonces es pecado, ¿sí? Entonces, ocupamos del sacrificio de Jesús. Así es. No digamos cuando ya nos enojamos con alguien, con el que se nos atraviesa cuando vamos manejando, con el vecino, con el familiar, ya no digamos. O sea, entonces, todos ocupamos, ¿sí? Necesitamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Necesitamos a veces quitarnos ese religiosismo absurdo de la cabeza y ser amorosos con la gente, ser amorosos con el prójimo, ser amorosos con la persona que está en condición de calle, ser amorosos con el alcohólico, ser amorosos con la gente, ¿sí? Necesitamos tener humildad y un corazón dadivoso, un corazón benevolente con el necesitado, amén. Necesitamos, la iglesia de Dios necesita que nos quitemos esas cosas de la cabeza, esos estereotipos, esas cosas que no vienen ni en la Biblia, no hay ni versículos a veces para tantas cosas que uno saca. Sí, y necesitamos buscar más la presencia de Dios. Necesitamos buscar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Necesitamos buscar
dirección, necesitamos ser guiados, necesitamos que Dios nos guíe verdaderamente Amén. y quitarnos cualquier tipo de religiosismo. Así es, amén. Y me quedo con una serie de preguntas nada más ya para terminar. ¿Nos consideramos mejores que los demás? ¿Despreciamos a los que consideramos menos justos? ¿Reconocemos nuestras debilidades? ¿En qué somos flexibles a caer? Y por último, buscamos la misericordia de Dios y la hacemos. Me despido, Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, sean bendecidos por la palabra. Reflexionemos, lleves este mensaje a su casa, a su trabajo, a donde sea que anden, y compártalo o sáquelo al tema. Oye, que ahora me dio un video donde hablaba un hombre de esto, y Sí. ¿a ti qué te parece? Sáquelo, vas a ver que es una forma buena de evangelizar. Dios lo bendiga, Dios lo cuide, Dios lo guarde. Bendiciones. Amén. Amén.